Buenos días, gracias a todos por su presencia en línea, gracias al Congreso por la invitación. Estoy en Canadá desde lejos, aquí es el otoño. Soy Christelle Fournier, ecopedagoga en agricultura urbana con una especialización de permacultura. La agricultura urbana aquí en Montreal, en las grandes ciudades occidentales, está involucrado se hace mucho para aprender a los ciudadanos a cultivar, a estar más cerca del mundo rural al final, porque en ciudades como en Montreal, con 1 millón de personas o más, es muy difícil de encontrar lugares de campo, de fincas, etc. O sea, soy aquí hoy para presentar un poco los proyectos de agricultura urbana occidentales, más de Montreal que de otro lugar. Para saber un poco mi vida, he estudiado a la Universidad de Costa Rica en 2012 y he tenido mi finca a Francia de vegetales y ahora con un clima más específico de aquí, con invierno muy fuerte, ayudo y acompaño a los ciudadanos, a los grupos de empresas, a varias gente que quiere aprender un poco de la agricultura, cómo se pasa. La permacultura es un método de concepción de proyectos que toma 3 principios éticos muy importantes que es a la base misma de la permacultura y de la ideología, es que toma en cuenta la biodiversidad, debe cuidar a la biodiversidad, a Gaia, si lo pensamos así, debe cuidar a los seres humanos, que sea la persona que tiene el proyecto como los demás, y también que se debe tener como un enfoque, economía, de compartir de forma equitativa. Todo eso es un método, un concepto, casi una filosofía para poner proyecto muy fuerte y se aplica bastante en los proyectos urbanos. Hoy estamos invitados a la Universidad de Comercio, de Estudios de Comercio, que se llama HEC de Montreal, que ha tenido un proyecto, que tiene todavía un proyecto de permacultura en sus jardines. O sea, vamos a explorar todo eso y bienvenida en esta ponencia. La agricultura urbana está desarrollándose en los países occidentales por cuestión de autonomía alimentaria, de cambiar también su tipo de alimentación más saludable. Mucha gente aquí come únicamente comida que está hecho, que está preparado y tiene problemas de salud. O sea, es una forma de hacer un cambio por los ciudadanos y aprender a vivir y a regresar con productos más sencillos, más saludables. También es una forma de cuidar al medio ambiente, a educar al medio ambiente, porque en ciudades estamos afuera total de la naturaleza. Además, muchas ciudades se dieron cuenta durante la COVID que la autonomía alimentaria es un problema grande. Para dar un ejemplo, en Canadá sabemos con toda la producción de Canadá que tenemos más o menos entre 40 y 50% de autonomía alimentaria. Todo el resto viene de afuera. Y es un problema cuando hablamos de COVID, cuando hablamos de economía agrícola mundial, de intercambio, porque no sabemos cómo va a pasar por el invierno. Aquí casi no se puede producir durante el invierno porque el clima está muy duro. O sea, todo se hace en la estación de verano. O sea, tenemos como 6 meses para producir la comida de los ciudadanos y de los demás. Entonces, vamos a ver si la agricultura responde a los desafíos que he nombrado al inicio, que es normalmente su meta.
A través de esta ponencia vamos a ver si a encontrar las comunidades indígenas de aquí que también empezaron a hacer agricultura urbana desde poco, desde 1, 2, 3 años, por las mismas razones que he dicho de autonomía alimentaria y también de vida saludable. Y vamos un poco a explorar lo que pasa en otros países y ciudades no occidental como La Habana, que tiene su política de agricultura urbana integrada en la política agrícola general. Hoy propongo un plan de la ponencia que empieza con la historia de la agricultura urbana en los países occidentales, porque debemos empezar con eso para saber lo que ha pasado en el mundo y por qué hacemos agricultura urbana hoy. También vamos a ver a varias escalas la agricultura urbana en una ciudad. Después vamos a explorar un poco el tipo de producción de producto y de técnicas que se hace en agricultura urbana occidental, otra vez. Y vamos a ver si económicamente es rentable todas estas soluciones. Así vamos a explorar, hacer un turno de todo lo que pasa en agricultura urbana durante esta sesión. Al inicio de la agricultura, la producción estaba estableciendo al lado de las casas. Había pequeños pueblos y la gente estaba haciendo agricultura al lado de sus casas. Con el crecimiento de las ciudades, ha cambiado paso por paso y se puso cada vez un poco más afuera de las ciudades. Es muy nuevo de tener población de ciudades así con millones de personas, que hace falta de espacio y que ha cambiado toda la forma de producir y que sea más lejos ahora la producción y que debe entrar para dar comida a un montón de personas. Nos damos cuenta que los aztecas, antes de la conquista, empezaron a tener agricultura urbana. Podemos ver que en México antiguo había agricultura urbana. En el siglo XIX, Alemania, Bélgica, Francia empezaron a dar parte de terreno a gente que se llamaba Jardín de los Trabajadores. La idea era al inicio de dar un parcel de tierra por cuestión de salud. Al final, que ha servido más a dar comida por la sobrevivencia de la población que otra cosa. O sea, era de una cuestión saludable de la salud, mientras era también para comer. Después de eso, podemos ver que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, Canadá, empezaron a hacer lo que se llama Jardín de la Victoria. La idea era un programa político para encontrar cualquier pequeño terreno disponible para que la gente hacían productos, huertos, para ayudar a la guerra y a caso de comer y porque había problema y falta de comida. Era impresionante. En unas ciudades podía dar hasta 60% de la comida local. O sea, era una producción bastante fuerte. En 1990 es el turno de La Habana, que ha cambiado totalmente, con la caída del muro de la pared de Berlín y también el bloque soviético que se cayó. La Habana se encontró solo para tener su comida. A la época estaba produciendo bastante azúcar por Rusia y no había nada más que eso. O sea, empezaron a hacer producción en ciudades y La Habana hoy es un ejemplo gigante de agricultura urbana. Es un ejemplo por todo el mundo y todas las ciudades occidentales también vienen a ver lo que pasa a La Habana para aprender y desarrollar su propia forma de hacer producciones. En 2008,
tenemos el último gran ejemplo de agricultura urbana en Detroit. Detroit ha tenido problemas con la crisis mundial en los Estados Unidos y perdieron un montón de trabajo y empezaron a producir comida por sobrevivencia. O sea, hoy con la COVID, otra vez, como lo he explicado de forma anterior, está también en este tema de preguntarse si debemos empezar a producir en las ciudades para comer. Los puntos relevantes de estos casos son la necesidad de comer. Es la primera razón para que se ha producido agricultura urbana en estos casos. El segundo punto es que había espacio todavía en las ciudades. Hoy es como un desafío más grande por cuestión de espacio. El tercer punto es que había conocimiento también sobre la producción, cómo producir, qué es un vegetal, cómo crece, cómo tener un gallo, cómo ocuparse de un animal. El otro punto importante también es que había como un apoyo fuertísimo de las instituciones locales. Era como proyecto política agrícola urbana o instituciones como las iglesias también apoyando el proceso. Era como cosas de guerra, entonces con propaganda, con comunicación. O sea, todas las instituciones estaban alrededor en el apoyo de la producción. Y por unos, como por los jardines de los trabajadores de Francia, Alemania y Bélgica, había también un deseo de educación y cuestión de salud pública. Como lo saben hoy, la producción es internacional y industrial. O sea, no tenemos la misma objetivo de sobrevivencia porque hacemos intercambios y también ha cambiado bastante la forma de hacer la producción. Por ejemplo, a Francia, en un siglo perdimos como 5 veces el número de agricultores. Entonces hay menos agricultores, menos conocimientos de gente que posee la técnica o las técnicas, y los terrenos está como 3 veces más grande. Cada finca es de promedio 3 veces más grande. Hablamos entonces de menos conocimiento, más material para la producción, apoyo de la ciencia, muchos conocidos con especialización. Hay menos como finca o agricultor que hacen producto de animales y de vegetales y de plantas por decoración, lo que sea. O sea, lo que pasa es que con toda esta especialización, de una forma tenemos más conocimiento de todos, pero cada persona posee menos conocimiento global. ¿Por qué hablo de eso? Es porque en la agricultura urbana ahora tenemos ciudadanos que no saben nada de la agricultura. Entonces el conocimiento bajándose es más difícil de producir. Y es un punto importante cuando hablamos de agricultura urbana de hoy. ¿Cómo se puede producir si no sabemos hacerlo? Si nunca habíamos visto un tomate. He enseñado a unos niños aquí en Montreal a ver y reconocer lo que es una cebollita. O sea, imaginan desde donde empezamos de lejos antes de empezar a producir. Entonces, el desafío es totalmente distinto. Los puntos anteriores de tener necesidad de comer no es tan real en ciudades occidentales, porque de todas formas, si no produzco mis tomates en mi huerto, voy a ir a comprarlas. No tengo como presión a la producción en mi huerto. Es solo como una pequeña pasión, un pequeño momento para aprender. Entonces, no hay punto de sobrevivencia
en la mayoría de las grandes ciudades occidentales. También no hay un apoyo de las instituciones de la misma forma. Mientras tanto que hay universidades o subvenciones, etcétera, mientras no es un apoyo global. Se dice que sí, pero mientras no hay poco recursos financieros, y entonces es algo muy relevante y muy diferente de todas las otras formas de agricultura urbana que miramos antes, de los casos antes. También hay un problema de espacio. Imaginan lo que es tener un pequeño terreno en Montreal. Es que el precio para construir es tan grande que la presión económica de tomar este terreno para producir es financieramente un mal cálculo, si podemos decirlo así. Es mejor construir una habitación, una construcción, lo que sea, que hacer unos vegetales, que no va a ser muy rentable. Entonces, todos estos desafíos nuevos, se hace que podemos preguntarnos ¿y por qué hacer agricultura urbana? Es verdad que en las ciudades como en Canadá, en Montreal, nos damos cuenta que hay como una desconexión fatal entre la gente, los ciudadanos y la naturaleza, hasta el punto que ahora está visto como un problema de salud, que se llama la desconexión con la naturaleza, y que nos damos cuenta que los niños tienen problema con eso. En una ciudad como Montreal, la agricultura urbana se pone en varias escalas. Si hablamos de la escala individual, son ciudadanos que producen en su jardín privado si la ley lo permite y si el suelo está saludable. O sea, es casi imposible, son pequeños casos. Si no, hay jardines comunitarios o colectivos que el municipio puso a disposición de los ciudadanos. El límite es que hay unas listas de espera de varios años. O sea, es casi un lujo hoy tener un huerto individual en la ciudad de Montreal. A escala un poco más grande, podemos hablar de escala de grupo. Podemos ver que hay como 3 tipos. El tipo de las empresas que empezaron a hacer como branding y también tener la idea de dar como una mejor vida por los empleadores. Empezaron a tener como huertitos en el techo, por ejemplo. O sea, ellos económicamente es un presupuesto que hace parte de la empresa en general, de la comunicación y del bienestar de los empleadores. Está hecho con muy poco presupuesto. La idea no es la producción más el branding, y que cada empleador se puede poner un poco de tiempo allá para hacer crecer unas plantas y también regresar a la casa con unos tomates durante el verano. A otra escala de grupo tenemos las escuelas y las universidades. Las escuelas primarias y secundarias empezaron a tener huertos también afuera, en la parte donde los jóvenes pueden jugar, y igual son en general en back, en lugares donde se pone 1, 2, 3 plantas, no en el suelo directamente. Es muy raro que sea en el suelo directamente por cuestión otra vez de suelo contaminado, y el presupuesto de estos proyectos en general viene de las instituciones locales, y de vez en cuando con casi nada, con donación. Entonces son huertitos. No hablamos de producción, hablamos de educación, de ayudar a los niños de ver qué es una planta, de empezar a probar unas plantas y unos vegetales que nunca había visto en su vida, y cambiar un poco la mentalidad y el punto de vista de lo que es la naturaleza. Es una forma de hacer las ciencias de forma un poco distinta, y en este caso hablamos de jardín pedagógica.
las universidades en general, como aquí estamos, tiene programa más grande. Muchas gracias, Cristel. Es un placer recibirte hoy aquí a HEC Montreal y trabajamos juntas en varios proyectos muy interesantes. Y bueno, estamos aquí en el bosque de HEC Montreal, que es una escuela de negocios que se fundó en 1907 y que realmente respondió a la necesidad de ofrecer una formación de calidad y realmente enfocada hacia las necesidades prácticas de la industria para los estudiantes de habla francesa. Actualmente somos una universidad que acaba de transformar su misión para formar a los futuros líderes como líderes responsables, comprometidos hacia el desarrollo sostenible. Y bueno, qué mejor que tener este tipo de proyectos en el campus. Tenemos la profunda convicción que con una capacitación práctica, poniendo a los estudiantes a implicarse aquí en el terreno, trabajar en el jardín, compartir sus conocimientos también con jóvenes más pequeños de primaria y de secundaria, podemos desarrollar estos valores, estos conocimientos para ser líderes responsables. Y bueno, tenemos aquí en el terreno de HEC más o menos el equivalente de 3/4 de un estadio de fútbol en terrenos que hemos organizado en permacultura. Pueden ver aquí atrás algunas de las secciones que tenemos y es a través de los valores de permacultura también formamos estudiantes que están comprometidos a cuidar el planeta, a cuidarse entre ellos, a compartir sus conocimientos. Tenemos también dos colmenas con abejas que nos enseñan muchas lecciones sobre todo lo que es gestión horizontal, inteligencia colectiva, y es una herramienta realmente inigualable para transmitir este tipo de conceptos. Tenemos también un programa de conservación de semillas rústicas y raras. Es una pequeña contribución a la pérdida de material y de diversidad biogenética, y a los estudiantes les permite de absorber conceptos a veces muy complejos con algo muy práctico. Bueno, tenemos un jardín en el techo, en algunas terrazas de aquí de la universidad, y como les decía anteriormente, compartimos los conocimientos que desarrollan nuestros estudiantes con los pequeñitos de primaria y de secundaria que visitan nuestro campus o que a veces nos reciben en las escuelas para intercambiar perspectivas y sobre todo intercambiar este gusto de convertirse en agentes de cambio en su propia comunidad y con sus propias familias. Y bueno, sé que estamos en una conferencia de agronegocios. El proyecto que ven nació como una iniciativa de nuestros estudiantes y son estudiantes de negocios. Entonces nos vinieron con un plan de negocios para desarrollar el proyecto. Empezó muy pequeño, pero la escuela se dio cuenta rápidamente del valor que tiene un proyecto como este. Entonces ha invertido recursos institucionales. Tenemos un presupuesto para mantener las áreas verdes de la escuela, entonces una parte sirve para ayudarnos a mantener los espacios, comprar material. Evidentemente, el hecho de haber escogido un enfoque de permacultura nos permite hacer una inversión inicial importante y después la inversión que hacemos es realmente para darle mantenimiento. Invertimos sobre todo recursos humanos con respecto a educación, tratar de transmitir los conocimientos de una generación a otra. Y bueno, contamos con apoyo de algunas fundaciones privadas que quieren promover el desarrollo sostenible con las generaciones más jóvenes. También tratamos de involucrar mucho a nuestros estudiantes desde un enfoque de aprendizaje experiencial para desarrollar estrategias de negocio. Por ejemplo, la miel que producimos aquí en el campus son más o menos 30 kilos por año. Entonces, estamos tratando de que nos ayuden a desarrollar un modelo de negocios para no solamente dar la miel a cambio de un pequeño donativo, sino también desarrollar, bueno, qué estrategia de mercado, cómo
cómo distribuimos esta miel, cómo damos un precio justo, cómo integramos valores de responsabilidad social y valores comunitarios en esta estrategia de negocios. Entonces, espero que nuestra estrategia los inspire y los dejo con Cristel, que continuará a platicarles de la importancia de la agricultura sostenible a diferentes escalas. Muchas gracias y no duden en visitar nuestra página web de HC Montreal. Hasta luego. Gracias a Nadia Ponce por su intervención y explicarnos si bien la cuestión y la realidad de una universidad que hace agricultura urbana. Ahora vamos a ver a la escala empresarial, o sea, la gente que hacen producto real, que sea empresa de producción. Entonces hay como unas fincas de producción urbana que se enfoque en productos como para hacer miel, como ha dado como el ejemplo, o también ponerse en los techos. Vamos a ver más tarde este tema de tipo de producción, pero solo para que sepan, la mayoría de estas fincas no viven económicamente de su producción. Es una mezcla entre un apoyo del gobierno en general y la producción que hacen. Hay también empresas que se enfocan en la transformación de estos productos urbanos. Ellos viven un poco de la venta de su producción y también de apoyo del gobierno. Por la venta de estos productos, en general son productos que son más caros en el mercado porque justamente están local, o sea, son pequeñas cantidades y hay todo un branding al lado de eso para que el precio sea más fuerte y para intentar de tener un negocio sostenible más o menos. Hay también empresas que se enfocan en la educación. O sea, por ejemplo, hago parte de este tipo de empresa. Tengo mi negocio, es justamente de dar educación o acompañar a la gente que hacen agricultura urbana o que intentan de hacerlo. Para acabar, hay empresas que venden productos locales y ellos en general son pizzería o pequeño restaurante y ellos pueden vivir, el negocio en general es suficiente para ser sostenible con la venta. O sea, en estos tipos de empresas, la más sustentable es las que venden los productos locales. Sino a la escala de la ciudad misma, hay como varios proyectos que empiezan a existir desde unos años y necesita un montón de gente, empresas, instituciones que se ponen juntos para lograr. Por ejemplo, hay barrios que están ahora, se llaman de transición. O sea, son barrios de Montreal que decidieron de hacer que mientras las instituciones intentan de apoyar los proyectos locales, también los ciudadanos empezaron a juntarse para decir queremos un cambio, queremos sembrar más árboles frutales, por ejemplo, tener más calle verde, como se llama aquí, o sea, calle donde hay productos locales por el verano. Y estos barrios tienen un apoyo político y de las instituciones. También hay ahora una compañía de compostaje, o sea, hay como la cosecha, si podemos decir, de todos los vegetales que no se comen, juntarlos para hacer como un compost y para ponerlos al huerto después gratis por los ciudadanos. Entonces es una organización del gobierno que está bien hecho. Casi todo Montreal tiene esta posibilidad de dar su desecho de table o de vegetales que no se come para el recolecto colectivo con camiones que pasa, horarios, días, o sea, está organizado. Y el tercero
La tercera dirección a la escala ciudadana es también para intentar de cuidar a la biodiversidad muy específica urbana. Entonces empezamos a hablar de corredor ecológico y por eso es mirar todo la mapa de la ciudad y ver cómo hacer corredor verde en toda la ciudad para facilitar el tránsito entre los animales, los insectos y los vegetales en toda la ciudad y favorecer la biodiversidad. Porque en el caso de la agricultura urbana también tener una biodiversidad es muy importante. ¿Cómo hacer como frutas si no tenemos insectos polinizadores? Y por eso debemos dar la habitación, los recursos, la comida a estos insectos. Entonces, la biodiversidad urbana es también un desafío muy grande cuando hablamos de agricultura urbana. Ahora que miramos a diferente escala la ciudad en el punto de vista de agricultura urbana, podemos preguntarnos qué tipo de producción se hace y con cuál tipo de técnicas. Hay muchas técnicas innovadoras. Imaginan, estamos en ciudad, por ejemplo, en Montreal, con un desafío de espacio, pero también desafío de clima y desafío de suelo contaminado. O sea, para lograr tener más espacio, se empezó a hacer como productos en los techos, también en interior. Para también ver a través de la idea del clima, se preguntó si se puede cultivar durante el invierno. Y nos damos cuenta que con innovaciones se puede producir en invernadero. Hay ahora invernaderos en las ciudades que empiezan a ser invernaderos profesionales. Hay unas en escuelas primarias y secundarias. Entonces, todo eso es como una transformación de muchas cosas, una transformación de las instituciones, de encontrar el presupuesto para comprar invernadero de 4 estaciones, o sea, luchar contra el invierno de menos 30 grados aquí en Canadá durante 2 o 3 meses, para tener como tomate, para tener unos vegetales así. El tomate, ¿por qué? Porque es un producto de alto valor. O sea, vale la pena económicamente de hacerlo adentro en un invernadero que necesita mucha electricidad y que necesita entonces muchos recursos para tenerlo a la temperatura que necesita el tomate y de la producción. También para luchar con el desafío de suelo contaminado, se hace muchos huertos que se llama afuera del suelo y entonces como en bocal, si podemos decirlo así, a grande escala hay mucha innovación en este tipo de producción porque para riegar es totalmente distinto, las raíces no tienen el mismo espacio y entonces es como nuevas técnicas que se debe desarrollar. También con suelos contaminados, cuando es el caso, ahora hay proceso para decontaminar y la decontaminación del suelo en la agricultura urbana y en las ciudades es un desafío gigante porque no hay 1000 soluciones. Una solución rapidísima y carísima es sacar la tierra mala, contaminada, ponerla afuera y entrar nueva tierra buena, pero ahora es que en otro lado hay problema porque hay tierra contaminada que viene de la ciudad. Entonces es una forma rápida, se hace en unos meses y después de eso se puede sembrar, se puede plantar sin problema. También existe como lo que se llama fitoremediación, que es un tipo de decontaminación de suelo con plantas o hongos. El problema de este tipo de decontaminación de suelo es que hay 2 límites. El primero es que toma como 10 años más o menos para decontaminarse y segundo, no puede sacar cualquier tipo de contaminación. Entonces son como desafíos que ahora con
toda esta moda de agricultura urbana se está desarrollando. Cada año tenemos nuevas innovaciones y vamos a ver en unos años, imagino que vamos a tener super innovación. Y también hay mezcla de todo eso. O sea, existe, por ejemplo, invernadero en los techos. Y hay compañías, empresas que lo hacen y que hacen producción a gran escala en el techo, en invernadero gigante. También tiene su límite, porque se debe tener un techo que puede soportar todo este peso, también que está hecho más o menos o sea, hay muchos desafíos de arquitectura y también es un presupuesto gigante y o sea, hasta qué punto el negocio es sustentable. Es difícil de saber todo eso, pero ahora la ciudad de Montreal apoya muchos proyectos de innovación así. ¿Y qué tipo de producción se hace en ciudades? En general hay como 3 tipos. Un tipo que es de producción de alto valor, como el miel, por ejemplo. Sabemos que tener unas abejas ayuda por la biodiversidad, mientras ayuda porque el miel se vende caro, está carísimo. También ajo aquí funciona súper bien, es muy fácil y se vende carísimo. Hay planturas también que son productos de lujo que se vende a restaurante gastronómico. Hay como venta de insectos comestibles, empezaron a hacer producción de insectos comestibles adentro, desafío gigante también. Hongos se puede producir en invierno porque necesita solo un poco de calor y adentro no hay problema. Entonces hay hongos, hay gente que vende kit de micelio de hongo comestible, entonces cada vez hay más ciudadanos que tienen unos hongos a la casa para producir sus propios hongos. Y así con toda esta mezcla, paso por paso, hay como gente que puede vender o tener como negocios más o menos sustentables. También el otro tipo es hacer todo tipo de producción afuera porque el negocio está como apoyándose sobre el tema de la educación. Entonces tienen presupuesto, los negocios tienen presupuesto por la educación y así puede producir lo que sea como vegetales o tener como gallinas, por ejemplo, también, y así se puede ser sustentable el negocio, pero porque es por razón de educación y no por razón de producción y de producción sostenible. Entonces, en todos estos casos, ¿la economía de la agricultura urbana está rentable o no? En general, si miramos las ciudades como Montreal, si miramos solo la producción como tal, la respuesta es muy sencilla, es no. No se puede vivir actualmente para nada de un negocio sustentable que vende únicamente vende de la producción de la agricultura urbana. O si hay 1 o 2 casos, son casos muy específicos, pero en general es difícil de vivir únicamente de la producción de la agricultura urbana. Además, podemos preguntarnos del impacto ambiental y entonces es otro desafío todavía, porque cuando hablamos de suelos contaminados y de descontaminación es más difícil de saber si vale la pena por el ambiente. Pero si lo miramos de otro punto, que por ejemplo tomamos ciudades como La Habana, nos damos cuenta que está integrado la agricultura urbana en la política agrícola de Cuba. Y o sea, ha cambiado todo, porque la ley y el proceso, la necesidad de sobrevivencia ha cambiado todo y ahora se puede producir. Estimamos que La Habana produce como 20% más o menos de su producción de comida local por los ciudadanos de La Habana misma. O sea, es muy interesante e importante cuando sabemos, por ejemplo, que en Canadá se produce
entre 30 y 50% de su producción. Si las ciudades puede tener como 20% de su producción para la sobrevivencia de los ciudadanos, sería un negocio o una política rentable que vale la pena. O sea, es una cuestión de política, de punto de vista y también de camino, de desarrollo, y es algo muy nuevo en Montreal y en ciudades occidentales, todos estos desafíos que hablamos hoy. Además, hay otro tipo de producción y de ciudades, como las ciudades indígenas, que empiezan a tener grandes desafíos de autonomía. Y entonces ellos, por cuestión de aislamiento del territorio y de todo, se debe poner un enfoque más de autonomía agrícola, y entonces hablamos de agricultura urbana, de caso de pequeñas ciudades de 2.000, 3.000, 4.000 personas. Pero es un desafío grande porque son gente en general, no todos, pero que han tenido una vida nómada antes, y entonces no hay como el conocimiento en general de la producción de vegetales o de tener animales como gallinas. Mientras tanto, conocen muy bien su ambiente y entonces pueden como tener innovaciones, y entonces en el caso de lugar y de agricultura urbana en ciudades indígenas, hay mucha innovación paso a paso que está desarrollándose, y vamos a ver en unos años si es económicamente rentable. Pero por cuestión de sobrevivencia, de toda forma, vale la pena. En conclusión, actualmente a las grandes ciudades occidentales, la agricultura urbana tiene un papel de sensibilización, de educación al medio ambiente, a la producción y a los vegetales. Por el momento la producción no está fuerte, pero paso por paso podemos ver que está cambiado de escala y que quizás en unos años va a tener un papel muy fuerte de producción. También el desperdicio de alimentación de Canadá es más o menos de 30%, es gigante. O sea, con este tipo de sensibilización, los ciudadanos, que son ellos en general que gastan en alimentación más que los rurales, pueden tener una sensibilidad y quizás gastar menos. Entonces, podemos mirar, observar con los años, y vamos a ver cómo se pasa, cómo crece y se desarrolla la agricultura urbana, porque está seguro que las políticas paso por paso se involucran en el tema de la producción por la cuestión de la autonomía alimentaria y todos los desafíos del cambio climático. Y espero que les haya gustado esta ponencia, que han aprendido muchas cosas sobre la agricultura urbana, y que quizás en 2 años, por el próximo congreso, vamos a ver quizás en Costa Rica unos proyectos de agricultura urbana a las universidades en la ciudad. ¿Quién sabe? Sería muy feliz de verlo. Gracias por la invitación, gracias por su interés, gracias a Nadia Ponce para venir a hablarnos de este lindo proyecto en esta universidad. Gracias también a Iván Escobar por grabar esta ponencia, y nos vemos pronto